Bueno, José María dice que no, pero yo digo que sí. Yo creo que José María ha sido clave en el desarrollo de la arquitectura ecuatoriana contemporánea. Él dice que es que llegó en un momento muy feliz y que a partir de la docencia y la interacción con los arquitectos jóvenes ecuatorianos que han pasado por aquí. Pero a mí me consta la influencia que ha tenido José María, que tuvo José María influyendo entre bambalinas en la estructura de la Bienal de Quito. ¿Sí? Todas las niñas sabiendo. ¿Sí? Uy, eso es peligroso. Sabiendo. Y nosotros ya habíamos contado en años anteriores con alumnos o pupilos de José María. ¿Sí? Por ahí en la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Dijéramos que ahora contaba la primera conferencia que dio David Barragán. La primera conferencia que dio David Barragán, y fuera de Ecuador, la hizo aquí mostrando la casa Pentimento, que era lo que había hecho. Que lo había hecho, creo que con un arquitecto español que había trabajado en el centro histórico de Quito. José María llegó a trabajar al centro histórico de Quito con tu esposa, y después ahí encuentra uno proyectos de mucha personalidad, en la cual uno, en esa cosa terrible que llaman Daily, y uno encuentra siempre acompañando en algunos de los proyectos más emocionantes de la arquitectura ecuatoriana reciente el nombre de José María Sáez. José María, nosotros íbamos a hacer 2 eventos. Yo le conté a José María, el primero iba a ser hace 20 días y no se pudo, y entonces terminó José María que había que traerlo a como diera lugar aquí. Yo le había pedido una charla que se llamaba Pensamiento en Obra, porque para los que puedan leer las ideas de José María, que también se encuentran algunos textos tuyos en la red, algunos, vale la pena leerlo por su profundidad, y yo creo que la obra de José María es muy, muy estimulante. ¿Sí? Y pues realmente muy honrado de tener a José María, que ya había dicho alguna vez, se había excusado en venir. La fecha la cuadramos por José María, hay que contar. ¿Eso es verdad? ¿En serio? Pues me alegro de... Cuando podía. Ya tenía que estar aquí porque la próxima semana es la Bienal de Quito. Sí. Sí. Y debo decir que toda la admiración por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, súper generosa. Y sí, gracias. Y bueno, lo que me pediste es lo que voy a hacer. Yo soy sobre todo profesor de facultad, entonces me gusta darle vueltas a las cosas, leer y hablar sobre jardines y sobre literatura y sobre el cine y sobre lo que sea. Pero también es verdad que haciendo obras se piensa, y eso creo que es lo que quería Francisco que trajera acá. Entonces voy a hacer un recorrido de lo más antiguo a lo más nuevo, y qué ideas fueron saliendo según se iban produciendo las reflexiones para hacer la obra y las reflexiones en la obra y después de la obra. Entonces voy a empezar con el proyecto más conocido que tenemos, que es este. No, mentira, no es ningún proyecto, es una piedra. Solo quiero empezar con una idea súper básica, porque me parece que regresar a las cosas primarias, a las esenciales, es súper importante. Hacer una reflexión sobre las lógicas fundamentales, ¿no? Entonces, esto que es una piedra es un recurso, es algo que se encuentra en la naturaleza y que tiene unas características, tiene una dureza, tiene un peso, tiene ese comportamiento que nosotros sabemos que tiene una piedra. Ahora, si nosotros a la piedra la convertimos de recurso en algo que modifica esas características y que utiliza esas características para generar, por ejemplo, un hacha o una flecha, lo que estamos haciendo es convertir ese recurso en un elemento útil. Entonces creo que el primer paso de eso es decir que la arquitectura agarra recursos y los convierte en elementos de una utilidad. Pero esa misma piedra, a veces, y seguimos en el origen, no tiene ese componente utilitario.
Esta piedra de aquí no está formando parte de ningún refugio, es solamente una expresión de un grupo de gente que ha conseguido, poniéndose a trabajar en conjunto, tan importante para la supervivencia humana, han conseguido levantar un peso enorme. Entonces es el peso, la densidad de la piedra la que se utiliza aquí para representar la capacidad del hombre de ser antigravitatoria, de dominar la naturaleza. Y simboliza esa capacidad del grupo de hacer. Entonces esto ya no es un útil. Sí es útil si lo vemos desde el punto de vista de simbolismo, de supervivencia del grupo, etc. Pero nosotros ya lo ponemos en otro paquete que es diferente al del hacha. Esto es una especie de elemento simbólico, de obra de arte. Entonces creo que la arquitectura se está moviendo en esos tres niveles. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo convertimos esos recursos en algo útil? ¿Y qué plus le estamos dando a esa intervención que hacemos con esos recursos? Súper parecido, pero contemporáneo del siglo XX. Esto es de un artista que se llama Anselmo, italiano, de una corriente que se llama Arte Povera. Esto puso en una galería de arte. Es dos pedazos de piedra, uno más pequeñito, una lechuga entre esos dos pedazos de piedra y un cable eléctrico retorcido forzando que esas dos cosas se queden estables. Lo que pasaba en una semana en la galería es que la lechuga empezaba a envejecer con el paso del tiempo. Y con el paso del tiempo la lechuga empezaba a perder agua y entonces empezaba a perder volumen. Y lo que pasaba es que todo el mundo estaba esperando a ver en qué momento esa pérdida de volumen generaba una pérdida de tensión y ya no había rozamiento suficiente y esa piedra pequeña iba a caer al suelo. Los recursos son una tontería, ¿ya? Son dos pedazos de piedra, una lechuga y un cacho de alambre. Pero lo que está intentando es algo parecido al último referente de la piedra del Dolmen, que es que el papel para Anselmo de la obra de arte es ponernos en consciencia, en contacto con realidades. Por ejemplo, en este caso, el paso del tiempo. Somos más conscientes del paso del tiempo porque vemos a la lechuga que está deteriorándose con el paso del tiempo. O todo el mundo sabe que estamos en un contexto gravitatorio, pero esta obra de arte nos pone en consciencia de esa gravedad, de ese peso. Entonces, si para el mundo del arte una de las misiones puede ser hacer al espectador, al usuario más consciente de dónde está, mucho más para la arquitectura. Voy a empezar a poner cositas de hace de años. Un concurso en Quito sobre esos concursos maravillosos que dicen haga lo que quieran sobre el espacio público. Entonces, con un par de amigos hicimos esto. Mapeamos que en la ciudad de Quito hay un montón de campesinos y los campesinos orinan en la calle. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese material en crudo? ¿Qué se hace con ese recurso piedra? ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue una cosita que llamamos fuente, que en esta cosa de cobre con una ligera curvatura, con un ligero ángulo, para que uno pudiese orinar con más tranquilidad. Pero lo interesante es que, como era cobre, ¿sí sabes de lo que pasa cuando se orina en cobre? Que al día siguiente tenemos oxidado el cobre y se convierte en como el color celeste, pero en verde, un verdín, así. De manera que registraba la orina. Si uno tenía suficientemente buen pulso, podía decir amo a Quito, con un poquito de... En fin, entonces, lo que queremos decir es que esto era un sitio donde si querías golpear, se quedaba registrado, se abollaba. Si querías hacer pintadas o grafitis, era una especie de concentrador de vandalismo en la ciudad de Quito. Entonces, veíamos, por ejemplo, que al lado de la catedral, ahí, en ese borde de ahí donde está ese señor, probablemente esté cagando leyendo el periódico, pero si ponemos esta cosa fantástica, dorada, perfecta para el centro colonial, era un chiste, por supuesto no se llegó a hacer, nadie quiere hacer esto. Ganamos un premio extraño que no querían premiarnos, pero nos premiaron, porque había gente que decía, pero si esto es para orinar, no hay que premiar. Pero el rollo es, cualquier cosa es recurso, la porquería es recurso, la orina es recurso, el óxido es recurso. Eso es justo lo que con Lorenzo estábamos hablando. ¿Dónde está Lorenzo? ¿Debería estar aquí?
se puede diseñar con el paso del tiempo y con el deterioro. El deterioro, cualquier cosa puede ser un recurso, ¿no? Esto es de Ejército de Nerón, que ya no es José María Sáenz y Amiguetes, sino es una cosa más Pritzker, y están diseñando con un hormigón que tiene virutas de hierro, que nos permite que cuando el agua que no tiene canal chorree por la pared, se manche. Entonces, se está diseñando para la mancha, se está diseñando para el paso del tiempo, se está diseñando para que no tengamos que ir en contra de la realidad, sino que la realidad sea trabajando a nuestro favor. Bueno, pues esta es la filosofía que hemos tenido en la oficina durante todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos? En sociedades que no tienen tampoco demasiada cantidad de dinero, de circunstancias tecnológicas, etc. Y cómo la realidad se convierte en un recurso que puede jugar a favor de solucionar un determinado problema. Entonces hay que ver, para nosotros hay que ver de entrada en lo que tenemos que hacer, en el contexto de lo que en cada momento tenemos que hacer, cuál es el recurso al que sacamos partido. Con mi mujer nos compramos una casa en el centro histórico, una casa de muros de adobe, gordotes, entonces tampoco teníamos mucha plata. ¿Y qué recurso tenemos en una casa del centro histórico que tiene muros portantes de adobe? Tenemos el grosor de los muros de adobe. Esto que ven ustedes aquí es el sitio donde yo pongo en la cocina los vasos. Es decir, extrayendo de ese grosor, hacemos dos cosas. Un útil, porque yo puedo poner ahí la cubertería, porque puedo poner los vasos, pero a la vez hay un elemento de significación, porque cuando hacemos un agujero, se revela, se intensifica que el muro es grueso. Y nos interesa que eso sea expresivo, que se revele el grosor del muro. Entonces, toda la intervención en nuestra casa es una intervención en la cual cada vez que hacemos un agujero utilizamos el cemento contemporáneo, las paredes gruesas son las blancas, y cuando tenemos que elegir cualquier otro tipo de cosas, como por ejemplo esa cocina que está en medio, que decimos nosotros, es hormigón porque es contemporánea y es lo que nos toca. Si tenemos que hacer un sitio para sentarse, hacemos un agujero en el suelo, lo ponemos de hormigón porque es lo que contemporáneamente nos toca, y ya tenemos el sitio para sentarnos. Las puertas que tenían marcos, quitamos los marcos de las puertas, porque al quitar los marcos de las puertas estamos revelando el grosor completo de ese muro. Entonces, estamos jugando con el grosor. Ahora, esto es la sala de mi casa. Cuando quitamos las tablas del piso original, resulta que en la parte de abajo había un cuarto que no sabíamos, relleno de basura. Empezamos a quitar, y apareció un cuarto. Pusimos una escalera, que es la que se ve aquí. Ese agujero era un pozo de 3 metros del que sacamos huesos de cabra, chasis de carro, cualquier cantidad de porquería, y lo convertimos en un espacio habilitado para la casa. Entonces, reflexión sobre la obra, ¿ya? En esta obra, en esta fotografía hay una cosa súper interesante, que es que tenemos una dimensión temporal en la rehabilitación, que es también un recurso. Las paredes blancas son lo antiguo, los elementos de cemento son lo contemporáneo, pero eso que hay abajo es más viejo que el antiguo. Es como si hubiésemos excavado una especie de arqueología doméstica que de repente, al poner simultáneamente esos 3 tiempos, hace que esta fotografía tenga potencia. Del mismo grupo artístico italiano, este personaje fantástico que se llama Pennone, tiene esta obra que es el roble de París. Es un roble de 2000 años que el tipo ha ido excavando hasta encontrar algo parecido al roble joven, una especie de ventana en el tiempo que nos permite estar viendo el bicho de 2000 años y el jovencito de pocos años. Para mí, la comparación es simplemente ver qué estoy encontrando cuando hago una obra, qué pensamiento surge, y investigar sobre ese pensamiento. De repente Pennone me sirve. Y yo sé que en las rehabilitaciones el tiempo es un recurso. La exposición de estratos temporales es un recurso. Como el tiempo es un recurso, lo que hace el tiempo con el material es un recurso. Y esto, otra vez, referencia a la charla de Lorenzo. Si algo se oxida y dejamos que se oxide,
o lo oxidamos intencionadamente y estabilizamos ese óxido, nosotros tenemos un elemento que es contemporáneo. Podemos estar hablando de Serra, estar hablando de Chillida, yo tengo un montón de referentes del mundo artístico que me interesan, pero a la vez esto es un elemento que refleja que no es nuevo, que hay un paso del tiempo. Entonces, a la siguiente rehabilitación que teníamos que hacer, la siguiente rehabilitación utilizábamos este material, en el que lo viejo rehabilitado no se ponía a 0 kilómetros y lo nuevo se incorporaba con un elemento que generaba la idea de paso del tiempo. Entonces, en esta casa, que también hicimos con Miguel Barragán, la Casa San Juan, no lo voy a explicar porque no quiero hacerme muy largo, pero las puertas que hay en la parte de abajo para la entrada de carro y peatonal de abajo, este gran elemento que permite que la casa esté volcada hacia el jardín, buscando seguramente un referente paradisíaco, y esta viga que necesitábamos para poder hacer esa gran sala, etc. Estos elementos son elementos que están hechos con acero oxidado. Luego, la otra intervención de la casa es convertir un centro que no tenía iluminación, que era un elemento súper no utilitario de la casa, en el corazón de la casa. Hacer que entre la luz desde arriba y hacer que la llegada desde abajo, por una rampa, escalera, seguramente parecida también a la de Lorenzo, ahora la vemos, se llega hasta este punto que ya es el punto central, y ese punto central se ve para aquí. Entonces, para mí, Anselmo y Penone, ¿no? Otra vez la gravedad como elemento de juego. ¿Bien? Si nosotros tenemos que colgar esto de unos muros de adobe, el muro de adobe no va a aguantar. Tiene cierto formato de agarrarse al peso del edificio. Pero aquí casi no se toca. De manera que, otra vez, el que vea esto dice, ¿qué está pasando con las cargas? Es otra vez como volver a pensar en ser consciente de que la gravedad funciona porque hay algo que reta a nuestra percepción de cómo deben ser las estructuras. Esto es la gran fachada que da a este jardín, con unos elementos que se pueden quitar completamente, plegar completamente, que están ahí, o cerrar completamente y se convierte en sala. Esta es la entrada por abajo, con esas puertas de acero oxidado, que son grandes puertas que se abren en 3 ejes diferentes. Y este es un pasillo que necesariamente tenía que ser muy largo desde la parte de abajo, donde podíamos meter los carros, hasta la parte de arriba. Si tenemos una cosa muy larga, si tenemos que subir 2 alturas y tenemos un recorrido de casi media cuadra. Entonces tenemos un problema, pero que cada problema puede ser un recurso. Si yo tengo mucha distancia entre el sitio donde dejo el carro y mi espacio doméstico, eso es un problema o es un recurso. Para nosotros, si lo hablamos con los clientes, era perfecto, porque vivir en el centro histórico, en un sitio que tiene un jardín, significa algo completamente distinto del sitio donde se trabaja normalmente en la ciudad moderna. Dejar el carro y tener un largo periodo de transición hasta poder llegar al sitio doméstico no es un problema, es una ventaja, porque te permite cambiar psicológicamente. Entonces, en realidad, estas escaleras que están aquí, estas escaleras que están acá, son escaleras que están diseñadas para que sea incómodo ir deprisa. No cumplen la huella contra huella normal, sino que hay que ir más despacio de lo normal, de manera que te obliga a desacelerar. Luego están muy contentos porque los abuelos pueden subir súper bonito por acá. Pero la idea es no acortar, sino intensificar la distancia entre un sitio y otro para que la transición psicológica sea más fuerte. De nuevo, la misma idea de que cualquier cosa es recurso y que con el judo cualquier cosa se puede convertir a favor. Este ladrillo súper tosco, el ladrillo en Colombia es una maravilla, el ladrillo en Ecuador, a no ser que sea colombiano, se disgrega muy rápidamente, es muy poroso. Entonces, ¿qué hacemos con un ladrillo que es muy poroso? Pues un ladrillo que es muy poroso, muy rápidamente, al mojarse, le sale verdín.
¿Le sale lo mismo que a la piedra que veíamos en el suelo esta mañana? ¿Cómo se llama esa piedra, profesor? Marichal. Que es porosa y que genera verdín, que enseguida se coloniza. Bueno, eso es otra vez paso del tiempo transformando la materialidad. Entonces, nosotros teníamos la posibilidad de que ese ladrillo, al exterior, muy rápidamente cogiera una pátina que permitiese de nuevo ser un material que recoge el paso del tiempo. Entonces, no arreglamos completamente los rotos que nosotros mismos hacíamos, no pintábamos para dejar 0 kilómetros, sino que lo viejo sigue siendo viejo, esto es original, esto es lo que ponemos nosotros, esto es lo que ponemos nosotros, y ambos materiales están hablando del paso del tiempo o del deterioro, no de la naturaleza, sino de los golpes que nosotros hicimos. Nosotros cavamos un paso para llegar desde el jardín hasta el centro de la casa. Bueno, pues el roto, el golpe de la mano del maestro, es un elemento que podría pensarse que hay que ocultar, o podríamos dejarlo y valorizarlo. Es parte de la realidad. Y va diciendo que es cuál ha sido el proceso de construcción. Entonces, por aquí subimos y llegamos hasta este elemento murario gordísimo. Y si yo tengo un muro de 1 metro y no tengo ventanas, no sé que tengo un muro de 1 metro. Esa ventana la hicimos nosotros. Otra vez para revelar el grosor de esos muros. Entonces, llegamos a este espacio, que es un espacio de muy poquitas ventanas que conectan entre los elementos de vivienda de arriba y también que conectan ahí arriba, en el cielo. Saben que Quito está casi al lado del Ecuador, ¿verdad? Como está casi al lado del Ecuador, 2 veces al año, a las 12 del mediodía, hay un día sin sombra, en el que el sol es completamente perpendicular y yo no tengo sombra. Eso lo sabían perfectamente los incas cuando se iban acercando a Quito y dijeron: esto todavía está más interesante que Cuzco, porque para ellos el tema solar era súper importante. Entonces, si yo pongo un elemento en la parte de abajo que coincida en algún momento con la perpendicular, ese punto de ahí me está haciendo consciente de en qué parte del planeta estoy. Si estoy en un sitio donde la luz del sol en determinado momento es vertical, otra vez estoy siendo consciente, incluso astronómicamente, de dónde está situado este lugar del planeta que se llama Quito. ¿Qué pensamos? ¿Qué conclusión sacamos para la siguiente obra? Bueno, las intervenciones. Hacer una obra de arquitectura es proyectar intervenciones, es proyectar acciones. Yo puedo estar excavando, que es una acción. O puedo estar trayendo materia de un sitio a otro, como esta puerta antes de oxidar. Entonces, esas acciones de trasladar, de quitar materia o de poner materia, son también un elemento primogénico de la arquitectura. Igual que el paso del tiempo, del grosor, el peso, del deterioro, etc. El siguiente encargo, que es un encargo menor, pero quiero ponerlo aquí, sobre todo porque hay estudiantes y no todo va a ser encargos de plata, sino que pueden ser cosas mucho más sencillas. Teníamos una pizzería que tenía que convertirse en un bar. Entonces había un patio y un árbol y un techo de mierda con palos súper tosco, inclinado. Entonces había unas paredes que había que quitar, pero también había que poner paredes en otros lados para cerrar la cocina. Entonces, es una tontería, lo sé, pero si tenemos paredes en un lado que tenemos que derribar y tenemos que poner en algún otro sitio paredes, en lugar de derribar y botar y traer material nuevo, lo que hicimos fue cortar en tamaños que se puedan manipular y generar la nueva pared donde tiene que ser. El recurso convertido otra vez en solución. Si el techo es un techo inclinado que es muy bajito, si yo tengo un árbol a la izquierda y un patio, entonces ese mismo techo levantado con gatas y prolongado con unos elementos metálicos muy simples, nos permiten hacer el techo que deseamos con el techo que había, a la vez que incorporamos el árbol dentro de la habitación, del espacio habitable de ese hogar. Entonces el árbol se convierte en un recurso llamativo para que tenga identidad ese hogar, a la vez que seguimos utilizando el techo que hay.
los recursos que hay, la plata que hay. Entonces, finalmente, con muy poquita estructura y colgando de unos cables que son muy baratos, conseguimos el espacio que se necesitaba solo utilizando lo que previamente existía. No hace falta que diga qué es lo que aprendimos del anterior para esta, porque se habrá dado cuenta enseguida. Ese balconcito azul, esta parte que hay aquí, es lo único que sale a la calle del Centro Histórico de Quito, de un departamento que es un ático, pero que es un ático que no tiene vista más que al patio central de ese edificio. No está viendo iglesias, no está viendo el Centro Histórico de Quito, que es precioso. Esto, solo tiene esa ventana, no tiene más salida. ¿Ven ese techito que hay acá? Bueno, pues entonces, esto es lo que nos encontramos y lo que tenemos que reformar. Algo que ya estaba reformado, estas columnas son de hormigón. Esas vigas blancas son de hormigón, esas vigas de arriba de madera son una buena madera que aguanta lo que se quiere. Entonces, lo que hicimos fue esto. Tenemos una altura muy grande y tenemos que hacer varias habitaciones. Entonces, lo que hicimos fue, esta es la gata de mi carro, la que utilizo para cambiar los neumáticos, más la del carro del maestro. Cortamos con una moradora el tejado y ya empieza a ser reiterativo, levantamos el tejado. ¿Por qué? Porque si levantamos el tejado, ya se nos abre una vista que no tenía este departamento. Algo que está latente ahí, pero que todavía solo no se le saca provecho. Y al levantar un poquito más, además, conseguimos que esa distancia alta, que es suficientemente alta aquí para poner dos plantas, pero aquí es demasiado pequeña, nos permite estar poniendo ya un espacio aquí y otro acá. Entonces, otra vez es el tema de manipular la materia, de manipular lo que ya hay. Y si estamos hablando de rehabilitaciones, eso es como perfecto, ¿no? Porque tenemos un montón de materia ya, tenemos un montón de condiciones iniciales con las cuales podemos trabajar y pensar. Entonces, pusimos esto, que es una especie de réplica de las maderas del techo. Ya se ve el centro histórico desde esta parte de arriba, ya se ve la basílica, la de donde digo yo. Y colgado del techo original, que ya sabíamos que tenía una capacidad de carga mucho más grande de la que necesita, porque veíamos que 10 maestros podían estar apoyados en este techo, entonces 10 maestros pueden estar colgados de este techo. Entonces utilizamos la estructura que ya está para poner unas duelas y colgar el resto de la estructura, aprovechando lo que hay y dándole coherencia. La malla estructural de vigas cada 80 centímetros que hay en el techo es como si estuviese bajando o subiendo para resolver la parte funcional que se necesita en cada uno de los espacios. Con lo cual, al final, hay una especie de sistematización formal. Cada 80 tenemos un perfil, algo barato porque es solamente un par de duelas, que nos permite estar haciendo pasillos, habitaciones, estanterías, esto que cierra un poquito la parte de la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, es como un techo que baja y sube, pero a la vez es una acción arquitectónica única. Carpinteros, es lo que hay acá. Y resolvemos todo, resolvemos lo funcional, resolvemos que entre el sol y caliente esos muros gordos, resolvemos los elementos funcionales que se necesitan, dando ese plus que es el de algo coherente para la cabeza humana. Un sistema. Siempre al final pongo fotos del chequeo final. Las fotos no pueden estar sin habitar. Las fotos tienen que estar siempre sabiendo si nosotros hemos hecho algo que permite que los usuarios que están aquí le saquen partido, ¿no? Entonces tiene que haber algún jardín colgante, si no, no funciona para los deseos de la reina de la casa. Bueno, esta siguiente casa es la casa del cimiento. Teníamos una amiga personal que vivía en Estados Unidos, que tenía un terreno que es este que les estoy presentando, en pendiente, con un montón de árboles frutales, y con una casa que está donde están ustedes, ¿no? Una casa ya existente.
Entonces, en una visita nos dice, oye, yo quiero hacer algo contigo, vamos a hacer alguna cosa que sea, haz un edificio, ahí, ¿ya qué quieres que hagamos? Pues no sé, puede ser o una vivienda para mi hijo, o una oficina para que cuando yo regrese pueda seguir haciendo esta cosa de life learning y energías que hago con mis clientes. No tenía claro qué quería hacer, no había programa, ¿no? Es el caso completamente contrario de los anteriores, en que tenemos un montón de camisas de fuerza porque tenemos que hacer rehabilitaciones y la rehabilitación nos dice en este campo hay que jugar. Pero aquí ni siquiera tenemos programa definido. ¿Qué hacen ustedes cuando les dan la posibilidad de tener este grado de libertad tan grande? Cuando hay un papel en blanco. Pues inevitablemente, si no hay restricciones externas, tenemos que poner autorrestricciones. Porque si no, no podemos dar una solución a algo que no tiene problema. La indefinición del proyecto solo se puede solucionar si nosotros empezamos a definir ese proyecto, a trabajar como si hubiese una definición del proyecto. Lo único que tenemos es este jardín y que en el Valle de Quito las temperaturas todo el año están oscilando entre 19 y 22 grados. Todo el año. El jardín del Edén, perdón la referencia continua a María, pero es que sale, ¿no? Es el jardín del Edén. Uno podría estar aquí con hoja de parra, con un lecho de rosas, yaciendo con la amiga. Entonces, esa condición es fantástica, porque esa condición no se da en ningún otro lado, sino aquí, es un recurso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Protegernos de la naturaleza? Como si estuviésemos en Noruega o en África subsahariana. No, lo que tenemos que hacer es relacionarnos con la naturaleza. No hace falta protección. Entonces, la regla autoimpuesta es, vamos a habitar un jardín. Entonces, macetas. Tenemos que poner macetas porque esa carretera que pasa por medio va a tener problemas de privacidad, entonces algo tenemos que cerrar con respecto al interior, y lo que queríamos era cerrar con vegetación. Lo que queremos hacer es muros de vegetación que sujeten un techo, porque lo único que hace para cubrirse del sol y de la lluvia es un techo. Entonces lo que generamos fue un diseño de unas macetas que permiten que la vegetación esté por aquí y haya un muro de vegetación en la parte externa, con unas rendijas que me permiten seguir mirando al jardín, aunque esté pasando por aquí la persona que vaya a la otra casa. Y luego la gestión de que esa maceta se puede poner en 4 posiciones diferentes. Porque hay momentos en la casa en que, al ser interior el muro, no necesita tener vegetación. Entonces, ¿qué aprendimos del anterior? La idea de sistema, de que nosotros podamos estar dando unas reglas del juego súper claras con la menor cantidad de elementos posibles. En el anterior era solamente esas duelas de madera que cada 80 centímetros subían o bajaban. Es una regla de juego con pocos elementos. Entonces, en este caso lo que hicimos fue, el elemento va a ser la maceta, y la regla de juego es que se acumulan unas encima de otras en 4 posiciones diferentes. Esa regla de juego, ese sistema. Entonces, esto lo enviamos a Nueva York. Esto va a ser como un jardín de medianera, que nadie va a saber que eso es una casa, cuando crezca la vegetación, y cuando no crezca la vegetación va a aparecer la valla con el vecino. Sin embargo, por dentro, vamos a ver esas rendijas, vamos a poder poner las macetas en posiciones que nos permitan estar poniendo los objetos de la casa, hacer estanterías con esas macetas, y también en las rendijas en algún momento podemos insertar madera, y si insertamos madera podemos poner embolado, mesas, sillas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una maceta, la maceta con perejil, la maceta con este elemento de traba de 20 por 20 y 4 centímetros de alto, que es el que nos permite que haya rendija y también convierte esto en una columna. Cada metro tenemos una columna, en Quito es importante porque existe, como digo aquí en el caso de ustedes.
Y esto es como queda por fuera y esto es como queda por dentro. La casa, para que sea más, está en un jardín, tiene también este truco. Tiene 4 metros de arquitectura, 4 metros de naturaleza, 4 de arquitectura, 4 de naturaleza, 4 de arquitectura, 4 de naturaleza, 4 de arquitectura. De manera que podemos incorporar los árboles que ya existían y generamos siempre esas visiones atravesadas en las cuales la naturaleza siempre está metida dentro de la casa. O en algunos casos separa los espacios más privados a través de un colchón de naturaleza, o nos luchamos en la naturaleza al conquistar. Entonces, francamente, esta casa tiene muy poquitas cosas. Tiene un suelo de hormigón, que es la cimentación superficial, de color natural en un escalón, con tintura negra el siguiente, de color natural el siguiente, solo para que no nos jodan y digan cuándo vamos a poner el piso. Ya está, el piso está así. Aquí está negro porque queremos que sea negro y aquí está gris porque queremos que sea gris. Y esas macetas. En esta foto ya empezaba a salir la vegetación que va a acabar ocultando la casa. Esto por fuera, porque hay gente que va a pasar por esta vía hasta la casa de Rojo, pero por dentro es así. Aprovechamos la pendiente para que incluso las vistas lejanas puedan ser vistas desde la entrada de la casa. Ese escalonamiento nos sirve para tener una transparencia en el sentido longitudinal y eso que les comentaba, la vegetación, la naturaleza y la casa son una sola cosa. En algún momento mi hijo decía, vamos a entrar al árbol, porque parece que hay una especie de cajón de cristal ahí donde está el árbol. En fin, esa ambigüedad entre estar dentro o fuera, esa capacidad para estar habitando un jardín. Entonces, bueno, esta es la casa de Pineto. Como ven ustedes aquí, en algunos momentos el mueble sale envolado o tenemos la capacidad de estar haciendo cualquier cantidad de variaciones posibles solo por la combinación de esos 4 elementos en distintas posiciones. Nos salía el bolillo o doble, o había una combinatoria tan grande que tuvimos que decir con David, aguanta que nos va a quedar como una especie de exposición exagerada de vamos a controlar y solo donde haga falta hacemos cambios. Es un sistema porque cualquier problema que nosotros queramos resolver en el ámbito de lo doméstico, le vamos a preguntar al sistema si puede resolverlo. Sistema, ¿puede resolver el tema de las sillas y las mesas? Sí. De manera que la humanización del sistema doméstico, en este caso, es porque nosotros estamos generando unas normas mentales. Es el pensamiento el que organiza la materia acá. Y por tanto, el espacio doméstico, domus, viene como dominio, como señor, viene de la idea de domesticar una naturaleza salvaje, de darle nuestras reglas de juego. Lo que estamos haciendo aquí es crear un sistema que domestica un jardín. Y las fotos de cómo se vive en este sitio, o sea, de cómo es la relación ambigua entre estar dentro y estar fuera. Por supuesto, los cristales no tienen marco, porque si tienen marco, estamos diciendo esto del marco para acá es dentro, del marco para acá es fuera. Solo tiene como una moradora otra vez, una rendija donde meter el cristal con silicón y la menor cantidad posible de elementos visuales que interrumpan la idea de estar viviendo en un gran macetero de vegetación. Teníamos la duda de si el usuario iba a tolerar el hormigón visto, o si lo iba a pintar, o qué iba a pasar. Pero lo interesante es que el hormigón solamente es un canvas, el hormigón es un fondo, porque los protagonistas en la casa son la vegetación, la luz y los objetos que están en estos elementos que funcionan como armarios, como estanterías. Entonces, según iba creciendo la familia, las cosas se iban utilizando de maneras diversas. O sea, jamás nos llegamos a imaginar que iba a servir como parqueadero de bicicletas, pero era lo que sea, ¿no? Esto está
tan poco específico en su función que le obliga al usuario, como en una cueva, como en una casa primitiva, a elegir cómo va a vivir esa pared. Lo no específico es casi lo contrario de lo doméstico, pero en realidad te devuelve la domesticidad a esa cosa primitiva. De hecho, es tan primitiva que hacía dibujos con tiza, como si esto fuera una caverna. O sea, el hormigón no es como esto, que si yo me acerco y le pongo con el pie, va a quedar una marca que hay que pintar y hay que solucionar. Sino que el hormigón, como la cueva, tiene una materialidad que permite la libertad de lo sucio. De nuevo, ¿no? Yo siempre tengo referentes o primitivos o de arquitectura sin arquitectos. Esto es del libro de Grudowski, que les aconsejo porque es una maravilla, Arquitectura sin arquitectos, en el que hay un montón de elementos populares de arquitectura vernácula. Y esto, por ejemplo, es, no sé si es de Galicia o del norte de Portugal, esto es un hórreo. Esto es para meter grano aquí dentro en un sitio donde hay mucha humedad y llueve mucho, y que ese grano no se moje, esté súper ventilado y las ratas no se lo coman. Entonces, ya ven ustedes aquí que las ratas no pueden subir. A ver, esto no es un hórreo. Ya, las ratas no pueden subir por aquí porque están estos elementos que lo impiden. Y esto solamente es una superposición de piedras con un pequeño destaje que permite que haya ventilación. Pero esto, que es un elemento funcional, en el momento en que le ponen un par de cositas y una cruz, se convierte en un templo. Solo porque lo que hay aquí es un sistema. Porque seguimos viendo esa cosa de lo simple repetido. Y la repetición es como un rito. La repetición es como un elemento de volver al origen, ¿no? Entonces, una construcción que tenga la menor cantidad posible de tipos de maestros diferentes en la obra y que repita una actuación arquitectónica, poner unos palos desde el techo para abajo o acumular macetas unas encima de otras, nos permite simplificar la construcción y, por otra parte, volver a generar una arquitectura que es una arquitectura de muy pocos elementos, que creo que es una arquitectura más primitiva y más intensa que la que tiene una composición súper complicada. Eso ya es una elección personal, pero a mí me interesa volver a este tipo de origen. Bueno, esta casa es una casa que hicimos con Daniel Moreno, que espero que lo traigan ustedes en algún momento porque es uno de los mejores arquitectos jóvenes que tiene el país. ¿Qué? ¿Están diciendo cuándo lo van a tener ya? Bueno, eso, perfecto. Otra condición de terreno y otra condición de clientes. Estamos en un terreno otra vez templado, otra vez que no necesita la protección sino la comunicación. Esto sigue siendo Valle de Quito. Y tenemos un paisaje que es este. Es como el Cañón del Colorado, estoy exagerando, pero bueno. Sí, exagero un poco, pero bueno, los paisajes de Quito son súper bonitos. Y este son 30 kilómetros de cañones, ¿ya? Con riachuelos que pasan por debajo, una condición un poco más seca que lo que Quito suele ser. Quito está ahí, en este arquito de acá. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en una condición de terreno súper en pendiente? Pues en esta condición de terreno, la aproximación es, si la naturaleza es súper potente, la condición de sistema va a ser meter al ser humano, meter la acción humana de la manera más abstracta posible. O sea, no hay nada que al ser humano le dé más tranquilidad que una línea recta en un paisaje caótico. Porque la línea recta somos nosotros, la línea recta es nuestra cabeza. Entonces, X y Z. Funcionalmente necesitamos unas superficies X y Y súper grandes porque estamos en pendiente, necesitamos superficies horizontales. Pero en este caso, los primeros elementos que salieron, que fueron estos elementos, a veces no sale. Ya, estos elementos horizontales nos están dando las zonas de estabilidad. Los atravesados nos están dando estratos. Y los verticales
se juegan a un juego que se llama Todas las piezas son iguales. Las X, las Y y las Z. 666, ¿les suena? 3 veces 6, porque 6 es el tamaño de las planchas de acero y porque el diablo tiene que jugar a favor y no en contra. No, no tiene que ver el diablo, pero bueno. Son vigas de 18 metros, volúmenes 18 metros, todo igual. Con la idea de ya no estar haciendo tanto un elemento funcional como un elemento ya más simbólico. Esto se parece al piedrote levantado. ¿Cómo jugamos como seres humanos cuando nos enfrentamos a un espacio natural? Entonces, las primeras son esas y después un subsistema de madera que cuelga o apoya esas ligacarnes. Entonces, esto es. Estas son las piezas y luego, como las reglas del juego son, hay 8 piezas que son estas. Y luego está el subsistema de madera que cuelga o que apoya. Nosotros podemos estar haciendo o este diseño, que al final no fue, pero con las mismas reglas del juego, del mismo sistema, podemos hacer este que se parece más a lo que fue al final. Es decir, estamos autogenerando reglas del juego. Bueno, el proyecto tiene esta cosa de orientarse hacia el vacío y entonces generar cosas que quedan colgadas de ese vacío, como este espacio de aquí, que es el espacio del vértigo, es el espacio de la sala de pareja. Y luego esta relación, como nosotros tenemos vigas que son la mitad de un espacio habitable, o sea, 1,5 metros, 1,5 metros. Si yo pongo una viga así y otra viga así, ya tengo la altura de una habitación. Pero nunca se cierra del todo. Siempre me queda o abierto en la parte de arriba y cerrado en la parte de abajo, o cerrado en la parte de abajo y abierto en la parte de... ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esta situación nos impide tener la sensación de que la arquitectura nos cierra, solo enmarca, solo relaciona. Este es el subsistema de maderas colgadas, donde va a estar esta habitación, que es la habitación que tiene la capacidad de incluso sentir que se mueve un poquito, de que estoy colgado, pero colgado realmente, ¿no? Aquí todo es lo que sería el fondo. Bueno, X, Y, Z. ¿Qué nos pasó con esta obra? A mí personalmente esta obra me supuso un punto de inflexión. Vamos otra vez a decir qué pienso después de haber hecho la obra. Pues pienso que me pasé de frenada. Que mientras las obras anteriores están resolviendo con sistemas todas las funciones de una forma en la que los recursos se utilizan de una manera bastante discreta, esta obra tiene mucho de dolmen, mucho de monumental. Esas piezas altotas que solo están ahí porque hacen juego con el resto de las otras piezas. En realidad también necesitamos hay tormentas eléctricas acá y hace falta un pararrayos y tenemos unos elementos de metal tremendos y entonces hacía falta un pararrayos, pero no hacía falta levantar 2 torres. Entonces, ahí lo que veo es que se puede criticar la lógica con la que estás haciendo los productos. Entonces, no hay nada que traicione esa lógica en esta casa, o se puede estar pensando sobre la crítica a los principios que rigen esa lógica. Los amigos en España, un amigo gallego nos dijo, esto es como la torre romana que tenemos en Vigo, que le está enseñando geometría al paisaje. Y dije, chuta, ¿tenemos que enseñar geometría al paisaje? Tenemos que relacionarnos de una manera en la que sea la sensación de dominio sobre el paisaje la que nos haga hacer estos monumentos, o sea, lo que nos haga tener una escala como esta, o sea, una escala intermedia entre el volcán y lo doméstico. Tenemos que hacerlo si tiene sentido. La piedra que levantaron nuestros antepasados tenía sentido porque estaba celebrando la capacidad colectiva de modificar la naturaleza, que en ese momento era lo que nosotros teníamos que hacer, colectivamente modificar la naturaleza.
Ahora colectivamente somos capaces de modificar la naturaleza demasiado. Entonces, las relaciones entre nosotros y la naturaleza seguramente ya no tienen que ser de dominio. Porque si seguimos utilizando lo mismo, las mismas armas de control y dominio, de modificación de la naturaleza, vamos a estar generando hábitats que nos revierten en contra. En lugar de servir a la supervivencia, sirve en contra de los propios intereses del ecosistema. Sin modificar, pero es lo que está pasando. Además, ¿qué estamos aquí celebrando? La pareja que encargó la casa se casó en la obra. Los partes de boda eran partes de bodas con el X y el Z. Una columna se llamaba Boris y otra se llamaba Paulina. Ya, o sea, estaban súper metidos en ese rollo. Pero claro, es un monumento a una pareja, a la capacidad de gasto o de prestigio que pueda tener una pareja con arquitectura. En una condición además alejada de la ciudad, falta 30 kilómetros para llegar aquí, por tanto sin el carro no podemos hacer nada. Es decir, uno podría plantearse si la idea de humanizar la arquitectura a través de sistemas, monumentos, elementos que sean bellos, etc., que esta casa sí lo tiene, es replanteable o no. ¿Qué cantidad de recursos tenemos que destinar a eso y qué cantidad mejor no? Claro, los paisajes de Quito son muy bonitos, lo voy a repetir un montón, como cuña publicitaria para que ustedes en algún rato se pasen por Ecuador. Esto, otro paisaje fantástico, el Mindo, que es una zona muchísimo más húmeda, muchísimo más biodiversa. ¿Qué hay entre la casa anterior y esta? ¿Notan alguna diferencia? ¿Qué diferencia notan entre lo anterior y esto? Los paisajes son muy bonitos porque tengo una suerte con clientes locos, porque los clientes locos buscan arquitectos locos. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es haber visto esto. ¿Ya? Esta es la gráfica de temperaturas en los últimos miles de años. ¿Notan ustedes algún problemilla en el último tramo con la raya roja? Esto es la producción de CO2 mundial. Por aquí estamos viendo protocolo de Kioto. Se nota un montón la diferencia, ¿verdad? Aquí estamos viendo Acuerdo de París. Se nota un montón la diferencia, ¿verdad? Estamos bien, ¿no? Estamos haciéndolo súper bien. Hay que cambiar. Y en arquitectura tenemos una responsabilidad tremenda con un uso de materiales y con unas edificaciones que en su mantenimiento, su calefacción, su ciclo de vida incompleta, tiene que ver un montón con temas de energías y recursos. Nos toca repensar. Entonces, si este es el problema, pues la diferencia es esta. Esta es la diferencia entre las dos casas. Que la una es de acero y hormigón y esta es de madera laminada. Esto que ven aquí es la casa de Mindo, en forma de madera laminada, que es captura de carbono. Aquí se va a quedar todo este carbono de bosques que por supuesto tienen madera certificada y no estamos acabando con bosque ordinario. Esto es pino y plantaciones que son plantaciones que se manejan, etc. Entonces tenemos que cambiar nuestro empleo de materiales de ley, sí o sí. Si queremos sobrevivir, si queremos tener algún futuro, no podemos seguir utilizando el hormigón, que ya no sabemos de dónde sacar el árido. Estamos expoliando la tierra para sacar árido. Ni acero ni hormigón, porque son productos que utilizan un montón de energía para producirse. Entonces, bueno, esto es un dibujito premonitorio porque esto fue antes de la pandemia. No sabíamos que íbamos a estar tan cercanos a un coronavirus como estos dibujitos, pero estos palitos que salen son palitos en que la casa busca los volados, no solamente como elemento expresivo y porque estamos haciendo y porque somos los mismos que en la casa anterior, sino porque hay que proteger a la madera. ¿Y ha visto ustedes volados en la arquitectura japonesa? Esas torres que tienen un montón de aleros a distintas alturas. Hay que proteger de la lluvia, hay que proteger del sol. Entonces, madera laminada. El sistema aquí es otra vez reglas de juego muy sencillas. Todo tiene 30 de peralte. ¿Peralte se dice aquí? ¿De ancho? Sí.
todo tiene tinta de penarte y lo que optimiza la madera eran grosores de 11, porque la madera andina está hecha con pedacitos de 4, 4, 4, es 11, o 7,5 o 3,5. Entonces, las tres, para lo que sea, para lo que haga falta. Entonces, con estas tres opciones, esto es tan sencillo como cada 3 metros y pico hacer una cuadrícula, y después, para que esto no sea un aburrimiento, alguna regla del juego que cambie un poco la cosa. Entonces, si metemos algunas maderas que ya no estén en la retícula inicial, sino que estén más abajo, más arriba, nosotros podemos empezar a cambiar espacialmente lo que vaya a ocurrir en esta casa. Ahí tenemos entonces una habitación que puede cerrarse, puede ser una capsulita cerrada, y el resto puede estar abierto a la naturaleza, etc. Podemos cambiar las alturas, lo que nos dé la gana. En realidad, lo que nos dé la gana, literalmente. Esta casa se llama Casa Pitaya porque aunque en Ecuador y en este sitio se cultiva la pitahaya, como llamamos aquí, pitaya, creo que aquí le llaman pitaya, ¿no? Pitaya. El dueño es de origen colombiano. Colombiano-español. O sea, es casi una síntesis perfecta de lo que estamos aquí en este momento. Bueno, entonces ahí se ve, ¿no? Cómo nosotros podemos estar haciendo alturas pequeñas o alturas más grandes, dependiendo de esos radicales libres que llevamos en la oficina. Se ve pendimento acá, porque otra vez tenemos la posibilidad de, con el paisaje, relacionarnos de una forma no completamente cerrada. Estos son de 3,5 de grosor, estos son de 11 de grosor, las paredes son de 7,5 los estantes. Entonces, con la misma pieza se resuelve todo. La pared es pared, es estante y es lo que haga falta. Los bordados son de hasta 2 metros para la protección o los cristales para la protección también. Aquí se ve, por ejemplo, el armario que hemos visto antes, es este armario. Y entonces, el tema de poner siempre 30 centímetros genera algo que a mí me interesa personalmente como arquitecto, que es esa coherencia geométrica material. Todo parece de la misma cabeza, todo parece de la misma lógica, ¿no? Como ven aquí, como la cultura japonesa nos ha enseñado, no es suficiente con un alero. Este alero tapa muy bien y protege muy bien esto. Este alero tapa hasta cierto punto, pero hay un rato en que no queremos poner otra cosa, pero hace falta. Entonces, estas especies de alas de mariposas que esto tiene en cristal nos permite estar protegiendo de la lluvia la totalidad de la altura. Se vive muchísimo al exterior, en este sitio, como no puede ser de otra forma en Ecuador. La entrada de carros es por aquí, entonces no puedes subir por esta escalera, dejar los zapatos y subir al mundo de madera. Pero es una referencia al mundo japonés. Hay un árbol metido en la casa, de los que ya existían en esta zona, un frutal. O se puede llegar, si eres una visita, dejando los carros donde estoy yo y caminando por este senderito de acá, caminando por este sendero y subiendo a unos decks súper generosos que permiten estar muy en contacto con el paisaje. Esta casa la terminamos en junio de este año. Estos bichos negros que ven ustedes acá, es que lo único que no puede resolver la madera, aparte de las cimentaciones que son de hormigón, es el mundo del agua. Entonces, cada vez que tenemos unas duchas, o tenemos una cocina, o tenemos algún elemento de canalización, es metal con una laca automotriz salvajemente buena, para que ahí sí no haya paso del tiempo, esperemos, porque dejar oxidar en mildo es complicado, es mucha humedad. Entonces, lo que ven ahí es el armario y la ducha del cuarto de aquí arriba. La ducha con esto como sitio donde va el agua. O la cocina, que es en este caso también otro elemento metálico. Esto está hecho con otros 2 jóvenes arquitectos que se llaman Taller General, que es Flo, que es esta cordobesa que ven ustedes acá,
que era la única guapa del trío que trabajamos, y Martín Real, que es el otro componente del taller general. Entonces, esta es la entrada a las duchas, que es ese mundo de acero, y este es el mundo de estanterías y el mundo de muebles, que sigue siendo coherente con el mundo de la estructura. Te puedes cerrar porque tienes que dormir, porque en algún momento puede hacer un poquito de frío, pero lo normal es que esta casa sea una casa que se vincule. Estas dos paredes, esas dos puertas pueden moverse todavía más y la relación dentro-fuera es sobresaliente. ¿Por qué cambiamos de niveles? No es completamente gratuito. En los sitios donde nos vamos a cerrar, la altura es más alta, por temas de calor y ventilación. Los sitios que son como una burbuja de cristal. Y los sitios que están muy abiertos horizontalmente son más bajitos. Entonces, aparte que estar en una especie de nicho en el suelo tiene una sensación especial de intimidad, también hay esa relación con el tema de calor y alturas. Este es el cuarto principal, que tiene su propio deck, tiene su propia salida a la naturaleza. Del otro lado, por aquí se entra a la casa principal, a la habitación principal, y aquí está Flo bajando hacia esta que va a ser la última foto, porque es una foto icónica, ¿ya? Cuando uno tiene concursos o revistas o lo que sea, ustedes ya saben que no están premiando sobre arquitectura, están premiando fotografía. O sea, esto es de una casa bonita, en un entorno bonito, con un fotógrafo que es capaz de sacar estas fotos. Pero creo que lo interesante de estas fotos, y por lo que quiero terminar con esto, es porque si esta foto tiene éxito, es porque refleja alguna aspiración que nosotros tenemos. Y la aspiración que tenemos es volver a un tipo de arquitectura que se conecte con la naturaleza un montón, que tenga arquitectura de naturaleza, que la madera, que la cabaña, que la relación con los árboles sea de nuevo esta aspiración de volver al origen y volver a una situación más primitiva y más conectada con el entorno. Muchas gracias. Bueno, como hemos estado haciendo, entonces vamos a conversar un poquito. Si alguien tiene algún comentario, una pregunta que quieran hacer. ¿Esto es bueno o malo? No sé. ¿Quién lo dice? No sé. Bueno, en silencio. Vale, empiezo entonces. Dale. ¿Algo sobre generaciones? Algo no muy duro. No, a ver cómo lo... ¿Qué va a pasar? Yo siento que son como, obviamente, piezas del paisaje. Esta serie de casas, piezas del paisaje, donde hay técnica, donde hay geometría, por supuesto, donde hay tónica. Estaba tratando como de dar con el nombre, aquello de bautizar a las cosas, ¿no? Las llamarías máquinas ¿hay máquinas en el paisaje? ¿Máquinas en el paisaje? Estoy seguro que no. Te quiero provocar un poco. O sea, obviamente que no hay una intención de fusionarse con el paisaje, sí integradora, pero no fusionarse. Estas dos elementos verticales que tienen el nombre de los dos propietarios, pues no intentan generar una fusión, mimetizar, ni nada. Es una integración distinta donde sí hay marca, ¿no? Hay marca, hay una toma de postura, una suerte de posicionamiento que la obra dice, acá estoy, ¿sí? Resuelvo problemas técnicos, genero una estructura colgante, genero distintos layers técnicos y espaciales, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, yo veo esa arquitectura y lo asocio, no conociéndote tanto, con una personalidad como autor. Si hay una congruencia entre... O varias. Exacto, entre creación y creador.
Pero la pregunta es eso, es una marca intencional, me imagino que lo debes estar reflexionando permanentemente y me encantaría que te extendieras un poco más en eso. Sí, claro. Esto es como la escalera de la Casa San Juan. El tiempo que tarda en volver el micrófono Sirve para pensar. sirve para tener una conversación. Puedes demorarte. Si quieres, vuelvo otra vez. Ahora podría decir, no quiero agregar algo. La casa de los algarrobos es la más rara de mi producción, porque es la única que tiene esa condición de marca. O sea, yo estoy poniendo ahí 2 estacas, que es también una acción superprimaria. Es un menhir, son 2 menhires, es una alineación, es superprimaria. O sea, tiene que ver con la arquitectura que hemos hablado al principio del dolmen. Tiene que ver con esa condición cuando alguien en una civilización neolítica ponía un dolmen, lo que estaba haciendo es que todo el territorio desde el cual uno podía ver, aunque sea la puntita del dolmen, era el territorio de esa tribu. O sea, está marcando el territorio. Está diciendo, aquí estamos, porque tú estabas proponiendo. Entonces, pero las otras no. La última casa incluso, al final quedó como estaba, pero inicialmente tenía una malla que convertía todo en una especie de hotspot, porque ahí otra vez, como aquí decían, que tiras una semilla y te sale un mango, allí la vegetación crece brutalmente y la vegetación iba a convertir la casa en un elemento casi invisible. Lo que pasa es que los clientes nos dijeron, queremos vista. Y finalmente se fue esa solución. O sea, esos picos que había ahí eran unos picos que también tenían una rejilla metálica que iba a ser soporte de naturaleza. Entonces, la intención inicial de esa casa incluso era ser invisible. No lo es, y si hubiese sido invisible no tendría ninguna portada ni ganaría nada, pero esa era la intención. Y no tendría pista. Pero sí, incluso en la casa de los algarrobos, el punto de inicio era hacer una viga así que orientase hacia el paisaje, porque había que poner una horizontal. Durante mucho tiempo no hubo esas 2 verticales. Solo es cuando empezamos a decir, estos son los únicos que no tienen 18 metros. Y dijimos, bueno, entonces se ve desde el paisaje, es el elemento intermediario entre lo doméstico. La escala de una persona es el peralte de la vida. Es 1,5 más 1,5, que son 3, que es la escala de nuestra zona habitable. Y el largo de esas vigas es la escala intermedia entre el pedazo de naturaleza brutal que tenemos y lo doméstico. Pero esto es una paja mental que me estoy haciendo yo. O sea, esto es cultural, esto no es un problema real, es un problema cultural que yo mismo genero por mi cultura y con el que estoy gastando plata y recursos para solucionar ese problema imaginario. Entonces, desde el punto de vista de con cuál me asocio más, yo me asocio más con mi casa, que además ahora tiene puerta y es donde hago todos los experimentos energéticos con mi casa, porque es un mundo de experimentación sin tanto orden, más caótico, o con la casa Pentimento, que en algún momento uno puede comer moras de la casa Pentimento, porque en la casa Pentimento hay vegetación que también es comestible. Me siento más vinculado con este tipo de acciones que con la casa de los algarrobos. Que francamente después de la casa de los algarrobos dejé de hacer arquitectura durante una década. Yo dije, tengo que pensar qué estoy haciendo porque creo que por aquí no es. Y eso me tiene que dar pistas. Luego llegaron los clientes, igual con mucha plata, a los cuales no les podía hacer una casa de rendimiento o mi casa, que querían otra cosa. Y dije, sí, pero si es con madera laminada. Pensando que lo que hay que hacer este rato no es la casa pitaya, porque lo que pasa es que la casa pitaya también tiene un sobreesfuerzo, también tiene más madera de lo que se necesita. Pero es la primera casa con estructura de madera laminada de Ecuador, porque la madera laminada puede sustituir a las estructuras convencionales de acero y hormigón. Entonces me interesaba que si soy capaz de hacer una cosa bonita que se pueda difundir, y la casa pitaya se está difundiendo súper bien,
Entonces voy a poner esa cosa que sé hacer de cosas bonitas y ordenadas, que a la gente le gusta porque son X, Y, Z, voy a poner eso al servicio de un material que quiero que se vea como un posible sustituto del hormigón y el acero. Es una especie de agenda personal, no tan secreta, porque lo voy diciendo por todas partes, pero tampoco hay que hacer casas pitayas, pero sí hay que utilizar la madera laminada como estructura. Eso es lo que estoy ahora. Yo quiero hacer una reflexión un poco, divagando un poquito, pero quizás sirva para conversar algo. Una intimidad nuestra, que somos todos los que estamos aquí de la Escuela de Arquitectura. En la mañana debieron haber estado fundamentalmente estudiantes del ciclo básico, fundamentalmente estudiantes de los primeros semestres. Ahora también los hay, porque lo estoy viendo, pero debe haber muchos estudiantes del ciclo profesional, estudiantes que están en lo que nosotros tenemos como talleres verticales, que escogen unos temas, que están pensando en sus trabajos de grado. Eso explica que en la mañana preguntaran y ahora no pregunten. Tal cual. Ahí vamos sacando las conclusiones, ¿no? Estamos más precavidos con los comentarios. No, y va otra cosa también, es hay que empezar a tomar decisiones de cosas, un poco como siguiendo el comentario de Julio. Sin duda alguna, en lo que puedo ver en la última parte, en los proyectos que has mostrado, pues sí, efectivamente hay una idea de la mejor manera, esta es mi arquitectura, así creo yo que es la arquitectura. Yo recuerdo que cuando invitamos a David, en lo que estaban haciendo en aquel momento que tenía que ver con el uso de lo que tenían a la mano, ¿no? Los primeros trabajos que hacían, aquí también un poco. De David, pero eso es claro, eso ya no soy yo, eso es No, exacto. La segunda vez que vino que ya tenía Lo del pentimento. Después del pentimento que ya Claro. lo de tierra, lo que Exacto. había hecho en la escuela con Lo de exacto, todos los materiales, lo que hay aquí, que también lo has comentado, es decir, a pesar de que hay unas circunstancias con la arquitectura que estás mencionando, de todos modos es un poco con qué trabajamos. Además estamos en un contexto muy similar, ¿no? Desde la pepa de mango que se tira y sale la vegetación. En fin, todo esto que tenemos a la mano da lugar a que nosotros en nuestra condición individual tengamos que empezar a construir nuestra propia manera de ver la arquitectura. Has venido de otro contexto, luego estás en Ecuador, estás en este contexto tropical, con ese tema de recursos limitados, eventualmente con clientes que no tienen recursos limitados, pero en sitios en donde los recursos y las formas de hacer arquitectura tienen que pensarse muy bien. Todo eso a mí me gustaría un poco ponerlo en el escenario de quienes estamos aquí, para una reflexión tuya al respecto. Mañana vamos a tener a propósito, y me disculpas un poco primero, mañana vamos a tener a las 3 un diálogo. Vamos a tener una tarde de conversación, un conversatorio, estaba buscando la palabra, conversatorio en la tarde, de todos. Vamos a estar con Julio y con José María hablando de la arquitectura, pero me gustaría ahora de pronto pensar un poco en el tema de los estudiantes, la formación, la toma de decisiones, el trabajo, la conciencia sobre lo que estamos haciendo y tu trabajo, para comentar algo al respecto. Pues yo creo que lo mejor que les puedo decir a ustedes es qué ha pasado con los estudiantes de la Universidad Católica, que es lo que tú estabas diciendo, con Daniel Moreno, con Pascual, con David, con toda la gente que está sacando colectivos, con Rama, un montón de colectivos que están. Los pasantes de mis pasantes, ¿ya? Que se llaman ese colectivo, porque los de Alborde tenía ahí unos pasantes que decían, oye, ¿por qué no les damos este trabajo a ese colectivo? Porque no tienen mi nombre, y se quedaron con ese colectivo. Ese colectivo ahorita mismo, que tienen 30 años, están haciendo, esto era el récord de altura, esto era el rascacielos de madera laminada en Ecuador, hasta que ellos convencieron a unos clientes para hacer las oficinas de un laboratorio en madera laminada, en lugar de con 3 pisos, con 3,5. ¿Ya? Pero están en eso. Los tíos están en la misma búsqueda de cómo podemos estar metiendo madera laminada en estructuras.
y son recién salidos de la facultad. ¿Cómo lo han hecho? Se han pegado al borde, porque al borde sí es una escuela. Al borde es lo que hay que hacer. Yo cuando sea mayor quiero ser como ellos. Y te lo estoy diciendo completamente en serio, creo que ellos me han enseñado más a mí. No hacen caso a este sentimiento. Ellos lo que hacen es utilizar la menor cantidad de recursos posibles para solucionar todos los problemas. Y hacen una arquitectura súper buena. Pero pueden hacer autoencargos. Esto también puede ser un tema interesante para los estudiantes, ¿ya? Pascual tenía un primo en la costa, un profesor unidocente en un sitio tirado en la costa, y estaba dando clases en un galpón y decía: yo quiero tener con los niños de acá esquinas porque mi forma pedagógica es esta y quisiera hacer esto y mi sueño es un cohete espacial y bla bla bla. Primo, ¿me puedes hacer algo? Bueno, ¿qué presupuesto tienes? $200. Pues con $200 y todos los recursos ocultos, que no son los $200, de la mano de obra de la comunidad, de la mano de obra de estudiantes que van a hacer voluntariado ahí, del material que es desperdicio en la costa, de métodos tradicionales de hacer con paja, de no sé qué, y al final acabaron haciendo la nave espacial con las esquinas por un valor de $200. No es chiste. Entonces, el grado de compromiso que tiene Alborde, la capacidad para sobrevivir a través de dar charlas, vuelvanles a traer y páguenles, por favor, de dar charlas, de tener algunos clientes que sí cobran y otros a los que cobran casi nada, de sostenerse a base de inteligencia. ¿Saben que estuvieron 10 años en una oficina sin pagar nada? ¿Cómo se hace para estar 10 años en una oficina sin pagar nada? Un antiguo cliente al que le arreglan una parte frontal de la casa en el centro histórico de Quito tiene una parte de atrás donde tiene 4 o 5 viviendas hechas una mierda. Entonces, estos tipos van y dicen: oye, ya nos conocen, ya sabes quién somos, déjanos estar ahí X años y nosotros te vamos arreglando esta trasera, y cuando nos vayamos dentro de X años, tú ya vas a poder arreglar. Solo yo te voy a ir poniendo en plata, todos los jueves vamos a hacer minga. La minga la hacían entre ellos y los pasantes que venían de Australia, México, Colombia, Finlandia, que vivían ahí mismo. Ahí vivían, ahí tenían la oficina y estuvieron experimentando, porque hay que ver esa casa en construcción, es una preciosidad, es un laboratorio, es una cocina de experimentación. Estaban haciendo lo que les daba la gana, haciendo una rehabilitación que les permitió estar durante un montón de años sin cobrar, sin pagar, abriendo. Bueno, eso es montárselo. O sea, las circunstancias pueden ser las que sean, pero siempre hay recursos a la mano si uno tiene la inteligencia de saber cómo resolverlos. Después fíjense lo listos que son. Después del terremoto del 16, que hizo pedazos la costa de Ecuador, ¿les suena a ustedes? Manabí y la frontera con Colombia se fue realmente para abajo, se fue al suelo todo. Empezaron a diseñar una casa que se podía hacer con prefabricados de madera que la industria se acaba de hacer. Eso se llama triples. ¿Cómo se llama aquí? Laminados. Triples también, ¿no? Es que somos vecinos. Con triples. Porque el triples está ahí industrialmente, y entonces, ¿cómo poder hacer una primera parte de la arquitectura que genere una cosa sólida estructuralmente para que no se vuelva a caer y que no esté completo para que luego con mano de obra local se pueda estar completando? O sea, la idea era industria y mano de obra local utilizando toda su potencia para hacer la rehabilitación. Ahora, ¿quién les paga para hacer un prototipo si no tienen plata? Entonces, resulta que hay un Hábitat 3, una cosa mundial en Quito, y Correa les dice a todos los de Hábitat 3, a todos los países, que tienen que trabajar con determinado grupo de gente para hacer los stands. Unos stands completamente internacionales, normales, de aluminio, con planchas, con no sé qué. Los de Alemania no están convencidos de eso y un mes antes les llaman al borde de decir: oye, ¿en un mes nos pueden hacer ustedes el pabellón?
El borde, por supuesto, en un meteceros pabellón. ¿Sabe qué hicieron los tipos? ¿Qué tipos más pilas? La madera ya cortada y los bloques de hormigón 4 o 6 que se utilizaban para las fundaciones de las casas en la costa, acumuladas, hicieron el stand más bonito de Hábitat 3. Un stand que decía, somos el único stand que se recicla y cuando acabe Hábitat 3 se va a convertir en 2 viviendas para la costa. Es estapilas, es ver los cruces, las relaciones, las oportunidades. Entonces, ¿qué pueden hacer? Hagan colectivos, hagan albordes. Péguense a la gente que está haciendo eso, que también hay en Colombia. Y si no tienen trabajo, porque nadie les da trabajo, invéntense su propio trabajo. Bien, gracias. Muchas gracias. Con los arquitectos de Ecuador, Francisco lo comentaba ahora rato, pues hemos tenido mucha fortuna de poderlos invitar y que vinieran y que nos cuenten sus cosas. Comentaba Francisco que David Barragán y Al Borde Arquitectura, que es de quien habla José María, pues su primer presentación internacional fue una invitación que le hicimos a esta escuela, y hoy en día pues ustedes pueden escuchar lo que está comentando José María sobre Al Borde Arquitectura, y lo digo porque pues se han encontrado también a nivel profesional entre ellos. Luego también con Hansel Guayasamín, que también han trabajado, sí, que también ha estado aquí con nosotros. Bueno, hemos tenido la fortuna de tenerlos juntos y separados aquí con nosotros. Ahora, un poco al contrario, les comentaré que mañana en la mañana vamos a tener 2 charlas de egresados de la escuela que ahora tienen sus colectivos, digamos, colectivos y firmas de arquitectura con un ascenso vertiginoso en su desempeño profesional, y un poco al contrario queremos a partir de esas presentaciones comentarles a nuestros visitantes mañana, mostrarles lo que hacen nuestros exalumnos también en términos de arquitectura, que también va a ser muy útil para la conversación de la tarde, para el conversatorio de la tarde, porque pues mañana también invitados a las 9 a las 10 de la mañana tenemos las otras charlas. Bueno, estaba un poco llorando pensando en que hubiera más comentarios o preguntas. Ajá, Menos mal. Dale. Bueno, es que a veces siento que no puedo empezar a diseñar si no tengo una retícula, cosa que ya sé que es debatible si está bien o mal, pero pues no sé, quería saber cuál era el proceso de la definición de la modulación del sistema. Bueno, eso de la retícula es porque yo vengo de España. Entonces, en la universidad donde yo estudié eran súper racionales, súper artistas, hay que construir bien, y no había muchas florituras formales. En mi aprendizaje, en el mío. Entonces tengo como la parte ideológica europea, y luego cuando llego aquí y no hay recursos, es cuando todo florece. O sea, es una bendición no tener recursos. ¿En serio que digo? O sea, para no tener que hacer... Yo me pasé la carrera haciendo grandes museos, iglesias, y luego hay que hacer una casa y no hay mucha plata. Entonces, la restricción que tienes que hacer, en mi caso, no soltó el tema del orden. Yo soy un tipo ordenado, como se ve claramente, retícula todo el rato, pero no puede ser ordenado solo, porque es demasiado aburrido. O sea, a nosotros no nos gusta ni el caos salvaje, o sea, la naturaleza súper caótica nos da miedo, pero también nos aburre lo totalmente previsible. Por eso nos gustan los jardines, porque es un punto intermedio. Entonces, por eso está tan bonita esta foto, porque salen las barandillas diagonales. O sea, ¡pac! Hay unas cosas ahí que rompen la jugada ortogonal, ¿no? O en la casa de rendimiento es cosa de que puedas estar haciendo el jueguito de 4 posiciones diferentes, o en la casa que tiene el techo que se baja distinto en distintos sitios porque tiene distinta función. Entonces siempre hay una variedad dentro de un orden. Eso es lo que me gusta a mí. O sea, no hay caos, pero hay complejidad.
no hay solamente una malla limitante. La malla no es limitante, la malla solamente es una regla de juego que te permite jugar. Es como jugar al fútbol, o jugar al ajedrez. Las reglas de juego son súper evidentes, pero uno puede ser creativo detrás de la regla de juego porque hay un montón de posibilidades que te da esa regla de juego. Entonces me gusta tener reglas de juego, me gusta que haya pocos elementos y pocas intervenciones, pero a la vez siempre estoy buscando esa flexibilidad del sistema. No sé si eso te vale. O sea, la malla, pero con algo de pimienta. Malla con marihuana por ahí, no sé, algo que le dé un toque, que nos permita soñar, que nos permita jugar, que nos permita... Yo si no juego, me aburro un montón. Entonces, la malla es por sí sola, es solo la cancha, para jugar al fútbol después. Tiene que haber una bola que haga cosas raras. Gracias. No, primero que todo agradecerte por la presentación, porque más allá de una presentación es que se hace a través de unas obras de arquitectura que están muy bellas y tienen todo ese conocimiento técnico sobre el cual están preguntando. Hay una cosa que me parece fundamental y es que tiene unos pilares conceptuales muy sólidos. Entonces es muy notable. Yo veía la imagen que tú mostrabas donde ese grupo de personas habían levantado esa primera piedra y finalmente todo viene de esas preguntas iniciales donde articulan una noción ética de hacia dónde debe ir esa noción de transformación del mundo o de la naturaleza que nosotros podemos hacer. Entonces tú mostraste esa imagen y uno empieza a entender las intervenciones y parece que el problema contemporáneo de tu interpretación fuera volver a bajar la piedra. Entonces es un asunto porque finalmente hacia eso va el sentido de la humanidad, es porque como el acto cultural inicial nos lleva a un asunto de separación del mundo natural y finalmente ahora hemos entendido como, mira, parece que no está sirviendo, no es por allá, y entonces los esfuerzos que yo veo ahí van es como en un vector contrario a alejarse de ese sentido de naturaleza, y la técnica está puesta al servicio de eso, que es una cosa que me parece interesante. Pues también te quería decir que todo me parece muy bello, pero la primera casa es una cosa como la tuya, es una cosa como desgarradora, porque cada vez que es más simple y como tú dices, porque es menos sistemática, incluso porque se ve un asunto como que va pasando con el tiempo. Es que uno empieza a ver las fotografías y es un asunto como que te vas moviendo, vas reaccionando, encuentras una cosa, la miras y eso es lo que en eso se convierte la obra. Entonces no me queda más que agradecerte pues por presentar esto tan claro y tan bello, y gracias. Bueno, tiene una ventajota que sea esa la que más te gusta. La ventajota es que a esa casa sí puedo invitarte. Me encantaría. Cuando quieras. Bueno, vamos a dejar algo para mañana. Quiero agradecerles a nombre de todos nosotros, el profesor Francisco, que es quien realmente ha estructurado este encuentro en términos de los invitados. Lorenzo se acaba de retirar pues porque tenía que viajar. Profesora María Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros, disfrutamos mucho la charla de hoy. Edgar, que también se retira hoy, que va a sus labores, pues también darle muchísimas gracias por haber estado.